autora del libro La política de la calle. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Quiero también llamar a la memoria en estos momentos a muchas compañeras y compañeros que no están aquí, pero que nos acompañaron día a día en las 4 luchas significativas que analiza Cindy en este libro. Creo que hay mucha gente que también ya no está físicamente con nosotros, pero que entregaron toda su energía para acompañarnos en la lucha, en el movimiento, por ejemplo, la huelga 95, también contra el monopolio de retail, contra el combo ICE y contra el TLC. Creemos que soy una educadora jubilada y mi participación no es una participación individual, sino que lo que hoy quiero expresar es también un trabajo colectivo, porque otros compañeros y compañeras han leído el libro de Cindy y en conjunto hemos elaborado estas ideas, estas inquietudes que han surgido de la lectura de este libro. Recordar que cuando estuvimos en esos 4 grandes acontecimientos, cuando esa huelga del 95 la encerró la burocracia sindical, magisterial, y que no permitía que fuéramos a las comunidades, y que también es muy interesante recordar cómo la burocracia nacional también llegaba y nos daba discursos, por ejemplo, en ADEP, pero que nunca hicieron un paro, todo lo contrario, aprovecharon ese tiempo de esa gran huelga para hacer arreglos directos con el gobierno de turno y pensando seguro que no nos iba a perjudicar el pacto Figueres-Calderón, pero la historia tiene mucho que decir sobre eso. ¿Dónde nos ubicamos? En la confrontación contra el régimen imperante, porque lo trascendental y la aspiración de muchas compañeras y compañeros sería lograr precisamente la superación de este sistema capitalista por un socialista. De esta manera hemos recorrido un largo camino y colectivamente nos abocamos, después de esa huelga de 95, como considerada como perdida en algunos aspectos, a planteos políticas en organismos de base como los sindicatos, para tratar de alcanzar la radicalización de estos sectores que lucharon y han visto la necesidad de ubicarse, como en mi caso, en las organizaciones y de apoyar tendencias sindicales como en la que participo para llevar adelante transformaciones en el magisterio. Nosotros no tomamos, y algunos compañeros y compañeras que están aquí presentes, no tomamos la decisión de retirarnos de esas organizaciones, sino que por lo contrario, continuar la lucha, y estamos aquí, y hoy estamos, preparando la huelga del 26 y 27 de abril, que quizá podamos después hablar. Todas las luchas que se analizaron en este libro provocaron un ejercicio del poder. Sin embargo, el abstencionismo marca la punta del iceberg de lo que se cocinó en la olla de la huelga del 95. La olla que se rompió con la huelga del 95 fue precisamente la ficción de un país feliz, de la convivencia armónica entre clases. Aspecto imposible de sostener porque el boom de posguerra, el desarrollismo, el Estado social de derecho hacía aguas. Ya eso no podía ser. Y a escondidas, a hurtadillas, los diputados y las diputadas decidieron aprobar una ley, pero las educadoras y los educadores desenmascararon la hipocresía y la ficción, lo que dio lugar a no votar nunca más en muchos compañeros y compañeras por el bipartidismo. Y durante 2 semanas se debatió en esta huelga, y nosotros consideramos que eso es importantísimo, la necesidad de la formación y la construcción de un partido de trabajadoras y trabajadores. Esto para nosotros significa lo más importante. Quienes seguimos en la política
y en el proceso de acompañamiento del movimiento de masas, que se muestra desigual y combinado, con altos y bajos, con derrotas y triunfos parciales, con choques entre las relaciones sociales y políticas, en un sistema de producción que no se soporta, pero hay una búsqueda de su reorganización, de su recuperación de la memoria como clase, de prueba y error, los que han conllevado a ir probando, por ejemplo, con el PAC, con el FA y otros partidos. Las masas buscan respuesta y analizan desde distintos ámbitos y con los instrumentos que tienen a su alcance, y son precisamente las contradicciones citadas las que permiten el debate ideológico, político, económico, y ubicar que este es un espacio de diálogo y de lucha, que no se inicia en la calle, sino en las aulas, en las oficinas, en las bananeras, en las parcelas, en la pulpería, en el supermercado, en el autobús, porque creemos que somos seres capaces políticamente de transformar la sociedad y por lo tanto debemos recrear más el lazo político que el social. Señalaba Cindy en su libro algunas tendencias muy interesantes. Una, debemos superar las lógicas temporales de la política electoral y avanzar hacia formas superiores de participación y organización permanente y sistemáticamente. Hay que avanzar por la vía de construir direcciones sindicales y políticas a la altura de la situación y de las necesidades de las masas en aras de cambiar el sistema, de luchar por una sociedad que debe romper con el capitalismo y con el sistema de la clase que lo domina, y por ejemplo contra el Banco Mundial, el Fondo Monetario, OCDE, y también toda expresión política militar. Es imperativo, y en eso coincidimos, dar una respuesta a la independencia del Estado burgués, de su régimen, de falsa democracia y representación y alternancia, de sus partidos, pactos y sus acuerdos. Dar una respuesta a pensar en la organización y en la participación de manera independiente del Estado, del gobierno y sus instituciones, y de sus partidos, donde predomine la independencia de clase. No se niega la participación electoral, porque en aquel entonces, en el 95, cuando se planteaba la construcción y formación de un partido de trabajadores y trabajadoras, ahí hubiéramos estado. No porque creíamos que íbamos a cambiar el sistema, no, pero era un espacio para la formación, la reflexión y el diálogo de todas las compañeras del magisterio y del pueblo en su conjunto. Se señala el problema de la unidad, pero el problema de la unidad no es de ego, lo hay, pero no es el problema fundamental. El problema fundamental de la unidad recae en los intereses de clase y los de las burocracias que dirigen y controlan los aparatos sociales y sindicales. Esas burocracias pelean sus dominios, pelean sus feudos y negocian para que la fuente de sus privilegios se mantenga a costillas de su afiliación y llevar derrota tras derrota al movimiento de las trabajadoras y los trabajadores y del pueblo.